Hola, benvinguts. Som el Rodrigo i la Rosa, som els professors de swing de l'associació Ple de Swing d'aquí del Masnou. Estem encantats de poder fer-vos una petita classe on us ensenyarem alguns petits trucs per adornar el vostre ball quan estigueu ballant música swing. Nosaltres fem aquesta aportació perquè entenem que no hi ha una bona festa major si no hem tingut un bon ball. Per tant, intentarem donar-vos 4 tips perquè quan estigueu a casa vostra ballant o d'aquí un temps a plaça, tothom es quedi amb la boca oberta. Endavant! El primer break es el mesa round. Es muy sencillo y es muy efectivo. Simplemente tenemos que dibujar con la cadera un círculo. Dura 8 tiempos y se coloca después de, por ejemplo, un swing out. Acabamos el swing out, nos plantamos con los pies en paralelo y durante los 8 tiempos simplemente estamos con nuestra pareja delante y contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego juntamos con un rock step y continuamos bailando. ¿Probamos los dos? ¿Con música? No. Lo que haremos es hacer un swing out, un break, otro swing out y otro break. ¿Preparados? Sí. 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Younger dressed in red. Es muy sencillo y es muy efectivo. Quan fem un break, com acabem de veure amb el Mess Around, és per poder jugar amb la música, és per poder interpretar-la. I cada música ens demana coses diferents i quants més recursos tenim per poder fer breaks, millor ens ho passem, perquè tenim maneres d'interpretar la música. Recordem que quan ballem Lindy Hop, en general, no sempre però en general, ho fem en un tempo de 8 temps. Per tant, ara el pas que farem és un pas també, un break de 8 temps, i aquí ara sí que farem servir els peus, farem servir els peus. Per fer-ho, començarem avançant les followers a la cama dreta i els líders, la cama esquerra, endavant. És la primera que vindrà a fer el desplaçament endavant. Com serà el pas que anem a fer ara? És aquest, papam, 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 papam. Sí? Per tant, començarem endavant, amb la cama dreta i farem primer només el papam. 5, 6, 7, papam. Molt bé, i ara farem el mateix, però endarrere. Començarem amb la mateixa cama amb la que hem avançat abans. Darrere, papam. Molt bé, anem a fer aquestes dues coses seguides. 5, 6, 7 i papam, papam. Ho farem amb aquest tempo. Papam, papam. 5, 6, 7 i papam, papam. I ara farem tot el pas sencer amb els 8 temps. Aquí hem fet 1 i 2, 3 i 4, però ara els altres 4 temps restants els farem molt més ràpids, els farem amb la meitat de temps, sí? Anem a fer-ho tot junts. 5, 6, 7 i papam, papam, seguit. Papam, 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 papam. Què tal? Com ho hem fet? Tornem a provar. 5, 6, 7 i davant, darrere, davant, darrere, davant, darrere. La complicació d'aquesta variació és enganxar-ho amb el swing out següent. Per tant, ara el que farem és practicar aquest mateix pas afegint un rock step. El rock step, que és el que utilitzem per començar amb el pas següent. 5, 6, 5, 6, 7 i papam, 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 rock step. Sí? Aneu-ho provant. Quan ja ho tingueu, anem a fer la seqüència amb un swing out, la variació de triples, un swing out i la variació de triples. Cada pas té 8 temps, Endavant, anem a provar-ho amb música.
One scotch, one bourbon, La banda enrere. one Darrere, beer. One darrere. scotch, one bourbon, Tornem-hi. one beer. Molt bé. Mr. Bartender, listen here. I ain't here for Aneu trouble. practicant i anem jugant amb la música. One scotch. Vale, este break es muy efectista, es muy chulo, se acopla muy bien a las canciones no lentas, pero sí con mucho feeling, tipo blues, y luce mucho. Es igual que la estructura que hemos estado desarrollando hasta ahora, al salir de un swing out nos plantaremos para insertar dos slides, uno hacia afuera o hacia la derecha y el siguiente para volver al mismo sitio. La idea es alargar el pie para alejarnos de nuestro punto de inicio y arrastrar el siguiente hasta nosotros. Recuperamos la altura y hacemos lo mismo al siguiente sitio. Cuando estamos con nuestra pareja, la forma de indicárselo es a través de la conexión que tenemos. Aquí es muy importante que nuestra pareja, que la follower, esté bien conectada para poder captar la señal. Porque lo que haremos será, visualmente también nos verá, pero nos la llevaremos indicándole que nos vamos hacia un costado. En el momento en que la follower nos vea deslizarnos hacia abajo, seguramente ya habrá captado la señal y nos imitará. Y luego a otro costado. Lo único que hay que tener en cuenta aquí, además de la conexión, es que se realiza en 8 tiempos para luego poder cuadrarlo con el siguiente swing out. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Es muy sencillo. Es al salir del swing out, nos plantamos, derecha, nos plantamos, izquierda. Y sobre todo, buena conexión. No procuremos estirar la mano más allí. Nos desplazamos en paralelo. Muy bien. ¿Probamos con música? Va. La misma estructura, tenemos 2 veces, el swing out y la variación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 2, 3. Bueno, pues aquí tenemos otro. Ahora probaremos la estructura de siempre. 2 swing outs, el primero normal y el otro con el break. Luego volveremos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Slide. 1, 2, 3, 4. Bien. Bueno, podéis ir practicando. I ara anem a veure l'última variació de la classe d'avui. Anem a fer el que se'n diu un slide fall. Aquest break el que fa és vestir el nostre ball i fins i tot el podem aprofitar per acabar el nostre ball. Allò que a vegades dius, ostres, com posem la cirereta al nostre ball? Doncs amb aquest pas el podem fer. Molt bé. Para realizar este break o final, que también suele ser un final muy usado, hemos de haber cambiado de mano, ¿vale? Y un paso muy sencillo para cambiar de mano es un inside. Cuando estamos en un swing out, realizamos un inside, enviamos a la chica por debajo del brazo y al volver cambiamos de mano. Una vez que estamos aquí, la idea es hacer un rockstep triple del 1, 2, 3 y 4, la traeremos a nuestra cintura. 1, 2, 3 y 4. Y ya me he colocado, es muy parecido a un sweetheart. Me he colocado aquí, la chica está preparada, esperándome con su mano, y yo me coloco. Y juntamos caderas.
Cadera en cadera. Cadera en cadera, precisamente. Ya, otra vez, para que se vea. Sería un rock step y la traemos. Nos colocamos a su costado. 1, 2, 3 y 4. Buscamos su cadera y tomamos contacto. Una vez estamos aquí, con esta mano le indico que nos vamos. ¿Vale? Y esto sucede en la segunda mitad del 8. Sería 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 i 8. Rock step. Val. Què fa aquí la follower? La follower el que està fent és activar el que són els seus abdominals. Aquí, quan jo caic d'alguna manera a sobre d'ell, no sóc un pes mort, val? Sinó que el meu cos guarda com una certa tensió. D'aquesta manera sóc com una sola peça, i em pot moure cap on vulgui. Esto nos facilita mucho el trabajo a nosotros para mantener el equilibrio. Su peso está completamente sobre nuestro cuerpo y el hecho de que la chica guarde la energía aquí en el abdomen nos facilita mucho el manejo, volver al sitio. Exacte. Lo vemos todo completo, sería 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8 i 1, 2, 3 i 4, 5, 6. Una altra vegada seria 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8 i 1, 2, 3 i 4, 5 i 6. Podemos salir con 6 count en 6 tiempos o en 8 tiempos. Exacte. Lo probamos con música. Endavant. Un swing out y entramos en break. 5, 6, 7 y 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Ahora toca practicar. Ahora probaremos la estructura de siempre. 2 swing outs, el primero normal y el otro con el break. Luego volveremos a break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Slide. Slide. 1, 2, 3 y 4. Bien. Bueno, podéis ir practicando. Bé, esperem que us hagi agradat aquesta classe, que la pugueu posar en pràctica i que us hagi agradat. Ara només esperem poder-vos trobar algun diumenge a la plaça d'Ocata i per poder ballar junts i posar en pràctica tot això que hem après. Bona festa major de Sant Pere. Bona festa. I ens veiem ben aviat ballant a les places quan tot això hagi passat. Petó. Adeu.